Agradecidos a Dios por permitirnos continuar con nuestro estudio bíblico de la epístola de Pablo a los Romanos, hoy continuamos con el capítulo 5, pero ya en la tercera parte de este capítulo, referente a los beneficios de ser justificados por la fe. Seguimos con los versículos 1 y 2, referente a la paz y una gracia permanente. Para recordar estos versículos lo vamos a leer nuevamente y dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Una de las palabras que se menciona aquí y que vale la pena resaltarla es esperanza, porque la esperanza nunca implica una incertidumbre para Pablo. J.B. Phillips traduce esperanza como una certeza feliz. Y es por esto que la frase primera que está escrito en estos versículos es: justificados pues por la fe. De nuevo, todo esto solo tiene sentido al ser justificados por la fe. Es importante recalcar esta frase en que somos justificados únicamente por la fe. Si no somos justificados por la gracia a través de la fe, entonces no tenemos paz con Dios y no tenemos una posición actual de gracia. Seguimos con estos dos versículos y los terminaríamos con un comentario de Newell, en donde él menciona referente a que pocos creyentes tienen el coraje de fe. ¿A qué se refiere él con esto? Cuando algún santo aquí o allá empieza a creer en los hechos y camina gritando libertad, podemos nosotros decir, tal vez en secreto o en voz baja: debe ser un hombre especialmente santo y consagrado. Pero la verdad, según este comentario de Newell, dice: no, él es un pobre pecador como tú, que está creyendo en la abundancia de la gracia. Una vez más, entonces vemos que todo lo que nosotros hacemos y en la forma como nosotros creemos, hemos recibido esa justificación únicamente por gracia. Más adelante vamos a ver los versículos 3 y 4. Referente a la promesa de gloria, también es para el tiempo presente. ¿Qué significa esto? Que está escrito en la palabra. El versículo 3 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Versículo 4 dice: y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Entonces, referente a estos versículos y repitiendo la parte inicial, dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Aquí, Pablo anticipa la acusación de que él está construyendo castillos en el aire, que la gloria para el cristiano solo aplica en los buenos momentos. Pero no es así, porque la respuesta que Pablo realiza es: sé que tenemos muchas tribulaciones ahora, pero nos gloriamos en ellas también. Y esto es lo importante, que nosotros nos podamos dar cuenta
que Pablo, mientras él escribía, también experimentaba todas esas pruebas, estas tribulaciones, y a pesar de estar él en la cárcel, se gloriaba de todo lo que Dios hacía en su vida y cómo a él, a pesar de esos maltratos, siempre estaba viendo la mano de Dios en él. Pablo no está fabricando tópicos espirituales. Y esto lo decimos primero porque él utiliza palabras fuertes como esta que la estamos repitiendo, tribulación. Tribulaciones es un término extremadamente fuerte, porque no se refiere únicamente a molestias menores, sino a dificultades reales. Esto lo comenta Morris. En segundo lugar, Pablo vivió una vida llena de tribulación. Pablo entendía esta verdad mejor que nadie, porque como dije anteriormente, él experimentaba todas esas tribulaciones. Pero también está escrito en la Biblia, en lo que acabamos nosotros de leer, de los versículos 3 y 4, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Nos gloriamos en las tribulaciones, literalmente en presiones. Nos gloriamos en las tribulaciones implica que esto hace que nos volvamos más fuertes. ¿Por qué? Creemos en un Dios todopoderoso. Porque estas son las ocasiones para producir paciencia, para producir perseverancia. Recuerde, mientras hay tribulación, más paciencia nosotros experimentamos. En un corredor debe sentir presión para ganar perseverancia, porque esto implica también que los marineros deben ir al mar, como los soldados van a la batalla. Para el cristiano, la tribulación es solo parte de nuestra vida cristiana. ¿Qué significa esto? Que definitivamente para que una persona que esté en una competencia, que esté en una carrera, si está solo, no va a sentir mucha presión, pero al ver que hay muchas personas que están atrás de él, eso produce perseverancia para llegar a la meta. Como también poníamos el ejemplo de los marineros, que no tiene ningún sentido llamarlos marineros si ellos nunca estuvieron en el mar. ¿O para qué los soldados se preparan si no es para la batalla? De la misma manera, un cristiano sin tribulación no tiene vida cristiana. No debemos desear o esperar una vida cristiana libre de tribulaciones. ¿Por qué? Vamos a ver precisamente una de las razones para que un cristiano deba tener esas tribulaciones. Dios usa las tribulaciones de una forma maravillosa en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que hace. Porque Dios sabe cuánta tribulación podemos soportar. Y Él mide cuidadosamente la tribulación que enfrentamos. Es allí donde nosotros nos podemos dar cuenta que definitivamente cada tribulación nos lleva a un aprendizaje. Aquellos que no son cristianos también enfrentan tribulaciones, pero con una gran diferencia en el resultado. Aquí vamos a ver un comentario de Spurgeon y dice: un hombre cristiano debe estar dispuesto a ser probado. Debería estar contento de dejar que su religión sea puesta a prueba.
y poder decir martiría si quieres. Pero aquí también en este comentario realiza una pregunta Spurgeon y dice, ¿quieres ser llevado al cielo en una cama de plumas? Se puede imaginar entonces aquí cómo se podría estar contradiciendo a la palabra, porque la palabra de Dios dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo ya he vencido al mundo, dice Jesús. Entonces, esto implica que sin tribulaciones nosotros no vamos a tener paciencia, sin tribulaciones nosotros no vamos a tener pruebas, sin tribulaciones nosotros no vamos a tener esperanza. Y esta no es la forma de llegar al cielo. Para corroborar todo esto, vamos a verificar con un comentario ahora de Smith. Smith dice, yo he escuchado a personas que aconsejan a otras en contra de orar por paciencia porque Dios les enviará tribulaciones. Si esa es la manera en que viene la paciencia, entonces Dios trae los problemas. Necesito paciencia. Este es el comentario que realiza Smith. Más adelante también tenemos otro comentario de Martin Luther. En cualquier virtud que la tribulación nos encuentre, esa se desarrolla más plenamente. Si alguno es carnal, y esto es muy importante saber exactamente esto, si alguno es carnal, débil, ciego, malvado, irascible, arrogante y mucho más, la tribulación lo hará más carnal, más débil, más ciego, más malvado e irritable. Por lo tanto, por el otro lado, en la otra forma que el resultado se dé, es que si uno es espiritual, fuerte, sabio, piadoso, gentil y humilde, se volverá más espiritual, más poderoso, más sabio, más piadoso, más gentil y más humilde. La diferencia está precisamente de qué soy yo, carnal o espiritual. Para corroborar todo esto, vamos a ver acá otro comentario que Charles Spurgeon realiza. La tribulación genera paciencia, dice el apóstol. Sí, naturalmente. Pero ahora, de la forma como se nos presenta a nosotros, la tribulación genera impaciencia y la impaciencia pierde el fruto de la experiencia y se agota en la desesperanza. Es todo lo contrario que está escrito en la Biblia. ¿Pero por qué lo dice? Dice, pregúntale a los que han enterrado a un hijo querido o han perdido su riqueza o han sufrido dolor del cuerpo y ellos te dirán que el resultado natural, es importante esto, que el resultado natural de la aflicción es producir irritación contra la providencia, rebelión contra Dios, cuestionamiento, incredulidad, irritabilidad y todo tipo de males. Pero aquí está lo importante. Pero qué alteración tan maravillosa ocurre cuando el corazón es renovado por el Espíritu Santo. Si se da cuenta entonces la diferencia que se produce cuando las aflicciones llegan a una persona que no tiene a Cristo, a una persona espiritual que cree firmemente en la gracia de Dios. Más adelante nosotros tenemos que la paciencia produce prueba y la prueba esperanza. Esto lo vamos a desarrollar la próxima semana. Hasta aquí llegamos con nuestro estudio bíblico.
Bendiciones.